Imagina que después de haber invertido tanto cariño en tus hijos, un día al volver a casa después de tu trabajo, te encuentres con que han desaparecido para siempre. Aunque no lo creas, ese tipo de casos son muy comunes en familias japonesas. Esto se debe a que, siendo una sociedad tan tradicional, tienen que aceptar matrimonios por conveniencia y no por amor. Priorizan el estatus social para cumplir con las normas culturales y se meten en matrimonios infelices que, como una bomba de tiempo, terminan estallando tarde o temprano. También están las japonesas Gaijin Hunters, que se casan con extranjeros guapos por compulsión y no por compatibilidad con la persona. Igual extranjeros puñetas con fiebre amarilla que quieren a huevo a una japonesa sin importar los defectos o trastornos que tenga. Este video es para que escojas bien a tu japonesa y no caigas en una Gaijin Hunter que no sabe lo que quiere. Muchas gracias por volver a Japón Desconocido. Ya somos una comunidad con más de 200,000 personas. Y si no te has suscrito a este canal, por favor hazlo para que no te pierdas de futuros videos y contenido exclusivo. Apóyanos con tu suscripción e intentemos ser 500,000 antes de terminar este año. Un fuerte abrazo y gracias. La custodia conjunta de los hijos en casos de divorcio o separación no existe legalmente en Japón. Por esta razón, secuestros por parte de los padres son comunes y a menudo tolerados por las autoridades locales. En el caso de que una pareja japonesa se separe, la corte japonesa exige que solo una persona se quede a cargo de la custodia de los hijos, lo que también le da derecho a esa persona de prohibir contacto al otro padre de familia indefinidamente. Y la única forma de recuperar a los hijos es esperar a que sean mayores de edad. Claro, dependiendo si los hijos tienen interés en reunirse con sus padres. Cuando la separación es pasiva, la pareja, sin importar quién tenga la custodia de los hijos, seguirá permitiendo que los hijos tengan contacto con los dos padres de familia. Pero si los padres pelean por la custodia de los niños, es muy común que alguien se quede sin poder ver a los hijos para siempre. La ley dicta que el último padre que cuidó de los hijos antes de pedir la custodia es el único con derecho de tenerlos. Así que esta ley ha ocasionado que un padre de familia se robe a los hijos primero y después reclame la custodia para así quedárselos él o ella. Esta ley afecta de igual manera a la pareja japonesa, pero cuando el matrimonio es interracial, todo es mucho más complicado. Aquí es donde la ley japonesa indiscutiblemente se pasa de salchicha con su discriminación disfrazada. En el caso de una familia interracial, por ley el japonés siempre tendrá la custodia, inclusive si el familiar japonés es una amenaza para los hijos. Randy, un australiano que al descubrir que su esposa japonesa lo engañaba con otro, perdió a sus hijos. A pesar de que por sus hijos él intentó salvar su matrimonio, la esposa lo abandonó. Un día, mientras la relación parecía estarse arreglando, la esposa desapareció con sus hijos. El pobre quedó confundido y asustado hasta que comprendió lo que había pasado. Entonces, él intentó buscar ayuda de la policía japonesa, pero fue rechazado por ellos. Pronto después, por ir a casa de su cuñado en busca de respuestas, Randy fue arrestado y metido a la cárcel por 6 semanas. Su disque delito fue el traspaso a propiedad privada. Al salir de prisión, Randy no se quedó con los brazos cruzados y logró conseguir que sus hijos fueran considerados como desaparecidos por la Interpol, lo que obliga a Japón a considerar a los hijos como desaparecidos y cooperar con autoridades internacionales para su búsqueda. Pero Japón, al tener sus razones, se ha pasado esas órdenes por los huevos y ha ignorado los documentos de la Interpol en múltiples ocasiones. Japón evade una respuesta honesta a el por qué es que permite que este despiadado sistema exista. Muchos medios de comunicación dicen no entender por qué esto ocurre, pero creo que yo sí sé. Déjate lo explico con manzanas. Las razones son que la mayoría de sistemas sociales en Japón son anticuados e incompetentes. Carecen de recursos y especialistas en temas como este. Ponte a pensar. No es que sean terribles personas, sino que no pueden comprometer esta ley, ya que, como dijo el trabajador del Game Center de Instagram, si te cambio el Kissy rosa por el Huggy Wuggy azul, entonces lo tendré que hacer con todos los clientes y me quedaré sin Huggy Wuggys azules. Básicamente, si te ayudamos a recuperar a tus hijos a ti, lo tendremos que hacer con los cientos de miles de personas que esperan lo mismo. Y Japón no tiene el presupuesto para tanto servicio social. Así que la respuesta a tus hijos secuestrados será: ahorita no, joven, mejor hay a la vuelta. Por cierto, síganme en Instagram. Fichot, que ha vivido en Japón durante 17 años, dice que su esposa lo acusó en la corte de violencia doméstica, pero más tarde se retractó de la reclamación. Esto se debe a que todo era una mentira. Sin embargo, la mujer, conociendo la ley japonesa, decidió raptar a los hijos y aprovechar el bug, o sea, el racismo japonés, para que la ley la protegiera.
Al Fichot ser separado a la fuerza de sus hijos y conociendo el destino que le esperaba, decidió tomar medidas drásticas para recuperarlos. En el 2021, en aquel entonces Fichot de 39 años de edad, decidió empezar una huelga de hambre frente a la embajada francesa en Japón. La dramática protesta de Fichot tenía como objetivo llamar la atención sobre la difícil situación de padres que, como él, se les niega la custodia o la visita de sus hijos después de un divorcio. Como lo mencionamos antes, los niños al ser japoneses, el gobierno se los da al padre de familia japonés sin importar las circunstancias del divorcio. El francés pasó más de 12 días sin comer algo y sosteniendo una bandera que describía su causa. Débil y desnutrido, el hombre había perdido la conciencia y cayó al suelo en algunas ocasiones, hasta que en una de esas se fracturó un dedo. Su asombroso acto con tal de recuperar a sus hijos conmovió no solo a extranjeros, sino también a japoneses que pasaban por lo mismo. Fichot recibió apoyo de varios funcionarios europeos y embajadores de la Unión Europea. Y así, lo que comenzó como el típico capricho de una japonesa gaijin hunter sin sentimientos, terminó resultando en varios países, prensas y comunidades atacando las leyes injustas de Japón. No solo eso, sino que las amistades y familiares de la japonesa comenzaron a atacarla también, lo que la obligó a dar la cara y entrar en una batalla legal. Ándele, cabrona. No existen cifras oficiales, pero los grupos de derechos humanos han estimado que alrededor de 150,000 menores son separados por la fuerza de un padre cada año en Japón. El tipo de japonesa que comete estos actos usualmente es muy compulsiva, y entre las japonesas compulsivas están las gaijin hunters, que no pueden evitar su interés por extranjeros jóvenes caucásicos altos. Y los países compuestos de este perfil en su mayor parte son México, Perú, Guatemala, ya en serio. Los países donde predominan los caucásicos favoritos de las japonesas son países europeos. Al día de hoy, existen 82 niños japoneses australianos secuestrados en Japón, 100 niños franceses japoneses, alrededor de 500 niños japonés americanos y cientos de miles de niños japoneses. Cuidado, que el hecho de que tu país no sea mencionado no significa que no le haya ocurrido a un compatriota tuyo. Con la creciente popularidad de México entre los japoneses, es muy probable que aparezcamos en la lista en algún futuro. Mañana mismo les instalo un chip a mis chamacos, no vaya a ser. El presidente francés Emmanuel Macron planteó el problema con el primer ministro japonés Yoshihide Suga en una visita al país. Pero Fichot, que no había visto a su hijo de 6 años y a su hija de 4 años desde agosto del 2018, dijo que la intervención del señor Macron no había cambiado nada en la situación. El Ministerio de Justicia respondió con que tenían interés de revisar la ley, ya que al igual que los secuestros también había muchos reclamos de que no se estaban pagando las manutenciones de los hijos. También, la ministra de Justicia Yoko Kamikawa expresó que lógicamente es obvio que lo mejor para los hijos es mantener contacto con los dos padres de familia. Así, si uno cuelga los tenis, el otro se puede hacer cargo de ellos. En pocas palabras, están conscientes de la injusticia y del problema, pero sumimasen. En el 2020, el Parlamento Europeo exigió a Japón cumplir con las normas internacionales sobre protección de la infancia y a permitir la custodia parental conjunta después de que las madres japonesas negaran el acceso a varios ciudadanos de la Unión Europea a sus hijos. A pesar de que se tuvo una junta con Abe y Suga en ocasiones diferentes, el tema no avanzó. Personalmente, este tipo de casos yo los conocí primeramente por 2 de mis mejores amigos y otro por parte de una colega de mi esposa. En el caso de uno de mis amigos, la esposa japonesa se separó de él cuando la bebé estaba recién nacida. Se le prohibió acercarse a la esposa o familia de su esposa indefinidamente. Por suerte, 4 años después, la esposa decidió hacer un trato con él. Le dejaría tener a la hija en días festivos a cambio de más dinero. Ahora el pobre vive estancado en Japón, sin dinero, sin familia y sintiéndose oprimido por el sistema. Pero total, su hija significa el mundo para él y por esa razón no se rinde. Del otro amigo desconozco la historia, pero lo único que sabemos es que él espera que su hija sea mayor de edad para que pueda decidir si quiere verlo. Él sabe dónde está ella, pero tiene prohibido al igual que todos acercarse a su hija. No pienses que aquí siempre el extranjero sale perdiendo. De hecho, en el caso de la colega de mi esposa pasó todo lo contrario. Ella, siendo japonesa, se casó con un francés de dinero, dueño de un restaurante en Japón. Por razones desconocidas, el francés le fue infiel con una empleada. Al darse cuenta la esposa, empezaron las discusiones. Pronto después, durante una discusión, el esposo la golpeó, le incineró su pasaporte y escapó de Japón junto con los hijos. Y creo que este tipo de casos sucede también en varias ocasiones. Aquí es porque el problema no son tanto la mentalidad de las personas, sino la ley en sí.
El hecho de que esta ley existe causa que en el momento de cualquier divorcio las parejas actúen de esta forma. Ponte en lugar de estas familias. En el momento que sabes que tu matrimonio valió pito, automáticamente el miedo de perder a los hijos te domina. Por esta razón, actúan bajo desesperación y prefieren tomar medidas antes que la ley japonesa se involucre. Los japoneses raptan y esconden a los hijos mientras los extranjeros huyen del país con ellos. Hasta ahora el gobierno japonés mantiene la excusa de que esta ley es necesaria por otro problema. Este es el alto índice de violencia doméstica en Japón. Claman que esta ley mantiene lejos de sus agresores a víctimas de violencia y maltrato, y que si anulan esta ley, los agresores regresarán a violentar a sus exparejas. No lo sé, pero me parece algo absurdo. ¿Qué opinas tú? Escríbeme abajo en los comentarios. En fin, el propósito de este video es de que seas consciente de los riesgos que hay al casarte y tener hijos con japoneses. Y si no te convence este video, dejaré abajo el enlace de un documental en inglés sobre este tema. Si llegaste hasta el final del video, por favor escríbeme en la sección de comentarios "Cuidado con las Gaijin Hunters" para agradecértelo personalmente. Gracias.